Los saludo de manera muy especial en este día, 9 de junio del año 2022. Quiero compartir con ustedes y con las personas que el Señor disponga estas reflexiones con base en los textos bíblicos del día de hoy, pidiéndole en primer lugar al Padre Celestial que toque nuestros corazones, que toque nuestra mente, que toque nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser integral, para que su palabra nos cambie, nos transforme, que cambie nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Padre, hoy te damos infinitas gracias por tu bondad, por el amor que tú nos has tenido desde siempre, Señor, porque tú nos has amado primero. Hoy te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por poder oír, por poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por poder reflexionar con ella. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga reflexionar, nos revele, Señor, nos dé el don del entendimiento para comprender tu palabra y hacerla una realidad en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas de vida en esta tierra. Permítenos disfrutarlo al máximo. Permítenos vivirlo en tu presencia, Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea vivida en intensidad en este día, en cualquier circunstancia, en cualquier situación en que nos encontremos. Señor, que hoy tomemos la decisión de ser felices, de estar tranquilos, de no dejar que nuestro corazón se turbe por ninguna circunstancia. Así como dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 1. No se angustien, no se turbe tu corazón, crean en Dios y crean también en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Hoy permite, Señor, que nosotros vivamos en esa paz que solo tú das, que así estemos en unas circunstancias de dificultad, en unas circunstancias de tormento, de duelo, cualquiera que ésta sea, Señor. Permítenos entender que tú permites que todas esas cosas pasen para nuestro bien, así no lo entendamos por el momento. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, estas reflexiones con base en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que nos edifique, el que nos forme en nuestra parte espiritual. Es que podamos ser guiados, Señor, por el Espíritu tuyo, que podamos ser guiados, Señor, por tus cosas, por esos aspectos tan importantes que significas tú, Señor, en nuestras vidas. Hoy nos colocamos en tus santas manos y te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos escuchar hoy tu palabra. La primera lectura es tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 46. En aquellos días Elías dijo a Ahab: vete a comer y a beber, que ya se oye el ruido de la lluvia. Ahab fue a comer y a beber mientras Elías subía a la cima del Carmelo. Allí se encorvó hacia tierra con el rostro en las rodillas y ordenó a su criado: sube a observar el mar. El criado subió, miró y dijo: no se ve nada. Elías ordenó: vuelve otra vez. El criado volvió 7 veces y a la séptima dijo: sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Entonces Elías mandó: vete a decirle a Ahab que enganche y se vaya, no le coja la lluvia. En un instante se oscureció el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó a diluviar. Ahab montó en el carro y marchó a Jezreel, y Elías, con la fuerza del Señor, se ciñó y fue corriendo delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 65. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Riegas los surcos, igualas los terrenos, tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión.
Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no son mejores que los letrados y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Procura arreglarte con el que te pone pleito enseguida, mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento. Abre, Espíritu Santo, nuestra alma, que la elevamos a ti, para que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo entren en nuestra vida y vivamos conforme a la santa voluntad del Padre, como lo decimos en el Padre nuestro. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escúchanos, Señor. En el Evangelio del día de hoy, en el capítulo 5 de los versículos 20 a 26, el Señor nos está mostrando y nos está pidiendo y nos está quizás no nos está exigiendo que nosotros, los cristianos, los creyentes, los que seguimos su palabra, los que guardamos su palabra, tenemos que ser mejores que las demás personas. Esa exigencia de ser mejores que los demás nos implica a cada uno de nosotros esforzarnos, porque ser excelentes no es nada fácil si nosotros no somos disciplinados, si no nos organizamos, si no hacemos las cosas más allá del ordinario. Dios nos llama, como digo yo, a ser extraordinarios con lo ordinario. No nos está pidiendo hacer cosas sobrenaturales, no nos está pidiendo hacer milagros, no nos está pidiendo hacer cosas que se escapen a nuestras posibilidades como seres humanos. Nos está pidiendo que seamos mejores. Dice, si no son mejores que los letrados y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La puerta para entrar al reino de los cielos es una puerta estrecha. En cambio, la puerta de la perdición es una puerta ancha, donde cualquiera entra y sale. Esto lo entiende uno cuando comprende que Dios es todopoderoso y Dios es exigente precisamente porque Él vomita a los tibios. A Él no le gusta la mediocridad. La mediocridad es eso, es a veces sí, a veces no, hacer las cosas a medias, hacer las cosas sin esforzarnos. Lamentablemente hoy vemos mucho en los jóvenes esa actitud de no esforzarse, de quizás yo pienso que la modernidad, por ejemplo los computadores, los celulares donde uno encuentra absolutamente de todo, está haciendo que nuestros jóvenes pierdan muchas facultades que quizás nosotros que ya somos mayores hemos desarrollado más.
Voy a poner un ejemplo. Antes nos aprendíamos de memoria los números de los celulares, los números de teléfonos, porque eso nos obligaba a ejercitar nuestra memoria. Las direcciones, los nombres de las personas. Hoy no, porque los aparatos electrónicos, los celulares, guardan memoria de todo eso. Por tanto, no ejercitamos nuestra mente, simplemente guardamos el contacto en el teléfono y lo necesitamos y lo buscamos, lo marcamos y listo. Y muchas veces ni siquiera nos sabemos los teléfonos de nuestras personas más allegadas. Entonces, eso es una manera de decir que nosotros no nos estamos esforzando, sino por el contrario, estamos tratando de facilitar las cosas, y eso está en detrimento de nuestro propio desarrollo, no solamente emocional y espiritual, sino también de nuestro cuerpo. Pensemos también en todos los aparatos electrónicos que existen, ¿no? No sé, antes se brillaba la casa, se trapeaba, se barría, y hoy hay aparatos que hacen absolutamente todo eso, que barren, que trapean, que brillan, aparatos que no nos exigen a nosotros mayor esfuerzo. Entonces la modernidad nos está llevando a que nosotros hagamos eso, la ley del menor esfuerzo, y que obtengamos cada día más cosas para tratar de hacer eso. Entonces les vuelvo a decir, la palabra nos está invitando hoy a ser mejores. Dice, si no son mejores que los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran los letrados y los fariseos? En la ley del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, habían muchas leyes y ellos las aplicaban de una manera exegética, de una manera estricta, de una manera muy rígida, y no se detenían a pensar en el amor, en la misericordia, en la compasión. Y por eso entonces Jesús, lo veíamos en el Evangelio de ayer, dice, yo no he venido a abolir la ley, o sea, no voy a abolir esa ley de Moisés que ha estado vigente hasta ahora, pero vengo aquí a perfeccionarla, a cambiarla, a hacerla humana, a hacerla más misericordia. Voy a poner un ejemplo. Jesús dice, si a usted alguien le pide y usted tiene posibilidades de darle, dele. Si le pide 100 pesos, dele 200. Si le pide que lo acompañe una cuadra, acompáñelo 2 cuadras. Si le pide que le dé su camisa, dele también el abrigo. O sea, todo nos está pidiendo el Señor que vayamos más allá de lo normal, de lo corriente, porque debemos ser excelentes en nuestra actividad, en nuestra cotidianidad, en lo que nosotros somos. Debemos esforzarnos para ser mejor que los demás. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los que recitaban las leyes. En la época de Moisés le exigían mucho a las demás personas, pero ellos mismos no estaban dispuestos a mover un dedo para cumplir esa ley. Entonces aquí el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, los que somos creyentes, los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el camino, la verdad y la vida, y que por ende debemos seguir sus huellas, seguir sus pasos, poner cada pie de nosotros en las huellas de Él para caminar hacia donde Él quiere guiarnos, esto es, a la vida eterna. Entonces debemos esforzarnos por ser mejores que las demás personas, debemos esforzarnos por ser mejores que los demás que no son creyentes. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros nos esforzamos por ser mejores que los demás, las demás personas lo van a notar y van a preguntar, ¿y usted por qué es así? Y entonces uno tendrá que responderle, porque Dios está en mi vida, porque Dios entró en mi vida, porque Dios obra en mi vida. Entonces van a alabar a Dios y van a decir, yo también quiero ser así, yo también quiero tener eso que usted tiene. Entonces debemos ser un ejemplo a través de nuestro comportamiento. Voy a poner un ejemplo también que es muy cotidiano. Nuestro cerebro reptiliano, que es el que compartimos también con los animales, reacciona más rápidamente que nuestro cerebro pensante. Entonces, cuando alguien nos insulta, en nuestro cerebro reptiliano, es decir, nuestro cerebro instintivo, la primera reacción es que responder de la misma manera, con grosería,
con un golpe, con un insulto, de la misma manera, porque nuestro cerebro entiende que eso es un ataque y nuestro cerebro anda todo el tiempo mirando a ver cómo anda en estado de supervivencia, a ver cómo nos defiende, porque para el cerebro esas malas palabras son, esos insultos son una amenaza. Y en consecuencia la reacción que nosotros vamos a tener, o el común de las personas que tienes que responder también con agresividad, con groserías, con insultos. Pero ¿qué nos está diciendo a nosotros aquí el Señor? Ustedes tienen que ser más que eso, tienen que esforzarse a ser más que el común de las personas. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nosotros, y el Espíritu de Cristo, si está en nosotros, nos hace reaccionar, actuar, pensar y vivir como Él lo hacía. Eso no es sencillo, eso no es fácil, únicamente es cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es el que nos hace entender esa forma de ser, de actuar, de sentir de Dios, y es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Y miremos entonces, dice que también ustedes han oído desde antiguo un mandato que dice: no matarás, y el que mate será procesado. Eso existe desde ese momento, desde la antigüedad hasta hoy. Y él dice: pero yo les digo, o sea, aumenta mucho más la exigencia. No solamente es no matar, porque no matar es prohibido desde la ley de Dios, desde los mandamientos que Dios le dio a Moisés. No matarás. Eso es una prohibición. Y en casi todos los países del mundo aún hoy se prohíbe matar a otra persona. Eso es un delito, aparte pues de la parte moral, de la parte espiritual. Eso constituye un delito. Está constituido como prohibición en todo el mundo. Pero el delito que está consagrado en todo el mundo es no matar, es no quitarle la vida a una persona. Digamos que ese es el estándar normal dentro de los mandamientos de la ley de Dios, de acuerdo con la ley de Moisés. Pero Jesús entonces nos dice: pero yo les digo algo más, es decir, vayan más allá de eso que está exigido en el mundo. Dice: pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena de fuego. Yo les digo más, el que esté peleado con su hermano será procesado. Lo que pasa es que nosotros somos seres espirituales, materiales y físicos. En la primera carta a los Tesalonicenses dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, a nivel mundial y desde la ley de Moisés, que se sanciona la muerte al cuerpo. Pero Jesús entonces nos está diciendo: vayan más allá, porque cuando usted insulta a su hermano, cuando insulta a otra persona, la mata espiritualmente hablando. Entonces, por eso es que dice: yo les digo que todo el que esté peleado con su hermano será procesado. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros odiamos a alguien, peleamos con alguien, lo estamos encarcelando. Nos estamos encarcelando nosotros con esa persona y a esa persona en relación con nosotros. Entonces, por eso dice también aquí que será que procesado ante la ley de Dios. Porque Él nos está pidiendo: ámense unos a otros como yo los he amado. Y amar a otro es perdonarle sus ofensas, amar a otro es orar por esa persona que nos ha lastimado, que nos ha ofendido. Amar a otro como Dios ha amado es tener misericordia del otro, tener compasión del otro, perdonar las ofensas que los otros nos han hecho. A veces que, hoy por ejemplo en mi trabajo, tuve una reunión con unas personas y esta persona está llena de rencor en su corazón, llena de odio. Y eso produce que un veneno, que es ese rencor que nos envenena nuestro corazón. Y yo la invitaba a que mirara con misericordia al otro, con compasión, a ese que lo lastimó, que lo ofendió, pero seguía ensoberbecido, seguía lleno de ira, y eso lo único que nos llena es de amargura, de más dolor, de más enojo, y nos hace reaccionar de una manera que no es acorde con la voluntad de Dios. Entonces,
Este evangelio de hoy nos está, vuelvo a decir, nos está diciendo, nos está poniendo de presente que debemos ser más que los demás si nosotros realmente queremos cumplir esa palabra de Dios, hacerla realidad en nuestra vida. Y entonces dice, incluso pone algo, una condición muy tremenda, y es que cuando vayamos a poner una ofrenda, no la podemos poner si no estamos primero reconciliados con nuestros hermanos. O sea, ¿de qué le sirve al hombre ir a decirle, a darle gracias a Dios, a adorarlo, a ofrecerle las ofrendas si está enojado con su hermano? No, primero vaya, reconcíliese con su hermano, porque es más importante eso que lo que nosotros le podemos ofrecer a Dios. Le ofrecemos algo a Dios, pero enojados con nuestro hermano, eso no funciona. Entonces el Señor nos está hoy mandando a ser más que los demás, más esforzados para ser ¿qué? Excelentes, para ser extraordinarios dentro del ordinario. Por eso vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, esa palabra que nutre, que alimenta nuestro ser espiritual. Hoy te decimos, Señor, que nos ayudes porque solos no podemos. Ayúdanos, Señor, a ser más que los demás, a ser esforzados, a ser valientes, a amar con misericordia, con compasión como tú amas, a llenar nuestro corazón, Señor, de tu bondad y para poder ser diferentes a los demás. No permitas que seamos llenos de rencor como los demás, no permitas que tomemos venganza a los que nos hacen daño, sino por el contrario, Señor, que así como tú tratemos a los demás, no como merecen sus pecados, sino como tú, Señor, nos tratas a nosotros, es decir, con compasión y misericordia. Por eso te pedimos que nos des la fuerza del Espíritu Santo para lograrlo, Señor, para no encarcelarnos ni para encarcelar al otro. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, y ponemos en tus santísimas manos, Señor, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro ser integral, para que tú seas, Señor, el que nos siga transformando en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.